La noche del 3 de enero de 2026 quedará grabada en los anales de la historia como el momento en que el tablero geopolítico de América Latina sufrió su transformación más violenta y espectacular. Mientras el mundo celebraba aún el inicio del año nuevo, una fuerza fantasma compuesta por operadores de la Delta Force y el Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación, conocidos como los Night Stalkers, ejecutaba la operación Resolución Absoluta. El objetivo no era una instalación militar común, sino el corazón mismo del poder chavista en Fuerte Tiuna. Lo que la televisión comercial no logró mostrar en sus primeras emisiones y que hoy desglosamos a través de filtraciones de alta fidelidad es el nivel de caos y precisión quirúrgica que definió los primeros minutos de la captura. Caracas se encontraba bajo un apagón selectivo de comunicaciones. Los radios encriptados de la Guardia de Honor Presidencial se convirtieron en ladrillos inútiles, mientras drones microscópicos identificaban los puntos ciegos del anillo de seguridad más paranoico del hemisferio occidental. El video filtrado comienza con una imagen granulada captada por la cámara de casco de uno de los operadores de élite que irrumpieron en la zona residencial. No hubo negociaciones ni advertencias por megáfonos. Las cargas térmicas de brecha cortaron las puertas blindadas como si fueran de papel. En los pasillos, el combate fue breve pero brutal. La Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro, compuesta en gran medida por agentes de inteligencia cubana y militares de las Avispas Negras, intentó una resistencia desesperada que terminó con un saldo de 32 efectivos cubanos fallecidos. En las imágenes se observa el humo de las granadas flashbang de 9 nudos que dejaron ciegos y sordos a los defensores antes de que pudieran siquiera levantar sus fusiles de fabricación rusa. Lo que sigue es la escena que el régimen intentó ocultar hasta el último segundo. El hombre fuerte de Venezuela, el mismo que horas antes bailaba salsa en televisión nacional pretendiendo normalidad, era sorprendido en su habitación privada. Maduro no vestía el uniforme militar ni la guayabera presidencial. Estaba en pijama, desorientado por el estruendo de un mundo que se derrumbaba a su alrededor. El video muestra cómo intentó correr hacia una puerta de acero reforzado que conducía a un búnker interno, una habitación del pánico diseñada para resistir asedios prolongados, pero los operadores fueron más rápidos. Lo redujeron en el suelo, le colocaron una capucha sensorial para desorientarlo y esposas de polímero de alta resistencia. Su esposa, Cilia Flores, también fue asegurada en el mismo perímetro. Lo que la narrativa oficial estadounidense llamó una extracción limpia, en el video se percibe como un momento de tensión eléctrica donde cada segundo contaba, pues la alarma general ya empezaba a sonar en las bases cercanas y los colectivos armados comenzaban a movilizarse en los barrios circundantes de la capital. Este registro visual muestra a un Maduro visiblemente impactado, caminando con una ligera cojera mientras es escoltado hacia uno de los helicópteros MH-60 Black Hawk que esperaban con los motores encendidos en un claro cercano. La imagen es demoledora para el relato del chavismo. El líder que juraba que el imperio nunca tocaría suelo sagrado estaba siendo extraído de su propia fortaleza por una unidad de 24 hombres que burló a un aparato militar de 200,000 efectivos. El video termina su primera secuencia con el despegue vertical de las aeronaves, perdiéndose en la oscuridad del Caribe, dejando atrás una Caracas que aún no terminaba de despertar ante la noticia de que su gobernante ya no estaba en el país, sino rumbo al USS Iwo Jima, el buque de guerra que serviría como primera estación en su viaje sin retorno hacia la justicia neoyorquina. Mientras el sol comenzaba a iluminar los picos de la cordillera de la costa venezolana aquella mañana del 4 de enero, el vacío de poder en el Palacio de Miraflores era absoluto. Lo que las cámaras de televisión abierta en el mundo mostraban eran reportes confusos de un levantamiento militar, pero el video filtrado revela una realidad mucho más cruda y estratégica. En las imágenes capturadas desde el centro de mando táctico
en el USS Iwo Jima, se observa la llegada del helicóptero escoltado por 2 aeronaves de ataque que despejaron cualquier intento de interceptación por parte de los cazas Sukhoi de la Fuerza Aérea Venezolana, los cuales, sorprendentemente, nunca despegaron. Este es un punto crucial del análisis geopolítico. La seguridad de Maduro no falló solo por la pericia técnica de los comandos estadounidenses, sino por una implosión interna alimentada por años de crisis económica y promesas incumplidas. Expertos en inteligencia sugieren que el tercer anillo de seguridad, compuesto por oficiales de rango medio, había sido comprometido meses atrás mediante una red de deserciones silenciosas y la promesa de amnistía internacional. El video del traslado muestra a un Maduro que, tras ser despojado de la capucha, observa con incredulidad la cubierta del buque de guerra estadounidense. Su mirada no es la del líder desafiante de los discursos de 3 horas, sino la de un hombre que comprende que su red de protección, que costaba miles de millones de dólares anuales, se evaporó en menos de 60 minutos. Este colapso de seguridad tiene raíces profundas en la economía. Para el año 2025, el sueldo de un guardia nacional no alcanzaba para cubrir el 10% de la canasta básica y la lealtad comprada con bonos de guerra se volvió papel mojado frente a la presión diplomática y financiera de Washington. En las imágenes filtradas se escucha el ruido ensordecedor de las turbinas y el viento marino, mientras un oficial de la Marina de los Estados Unidos lee los derechos legales al detenido en un español perfecto, marcando el inicio formal de un proceso judicial que el régimen siempre calificó como una imposibilidad histórica. En Moscú y Pekín, el silencio inicial fue ensordecedor. Los datos de rastreo satelital muestran que, durante las horas de la extracción, no hubo movimientos significativos en las bases rusas ubicadas en territorio venezolano. La narrativa de los expertos indica que Rusia, concentrada en sus propios frentes geopolíticos en Europa del Este y China, priorizando la estabilidad de sus inversiones petroleras de más de 60.000 millones de dólares, decidieron no intervenir en un evento que ya era un hecho consumado. El video del traslado es, en esencia, el testamento del fin de una era de influencia extranjera sin contrapesos en el Caribe. Las imágenes muestran cómo Maduro es conducido a una celda de alta seguridad dentro del buque, un espacio reducido pero equipado con tecnología de vigilancia las 24 horas del día para evitar cualquier intento de autolesión o comunicación no autorizada. La reacción en las calles de Caracas, que el video filtrado también documenta mediante drones de vigilancia aérea, fue una mezcla de terror y una alegría contenida que pronto estalló en las barriadas populares. Mientras el alto mando militar se reunía de emergencia para decidir si lanzar un contraataque o negociar una transición, las imágenes muestran las primeras columnas de ciudadanos acercándose a los centros de mando, exigiendo respuestas. El mito de la invulnerabilidad del chavismo se rompió en el momento en que el primer video de Maduro esposado comenzó a circular de manera viral por redes encriptadas, saltando los bloqueos de Internet impuestos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El análisis de esta fase de la operación demuestra que la guerra psicológica fue tan efectiva como la incursión física, desarmando la voluntad de lucha de miles de milicianos que esperaban una señal de su líder que nunca llegó. Con el centro del mando capturado, el pánico se filtró como un veneno por las venas de la nueva élite venezolana, aquellos herederos del chavismo que habían construido castillos de cristal sobre un pantano de miseria. Mientras la figura de Nicolás Maduro se desvanecía en la custodia estadounidense, sus hijos y los familiares directos de los hombres más poderosos del régimen iniciaron una carrera contra el reloj para salvar lo que décadas de corrupción habían acumulado. El video filtrado en las terminales ejecutivas muestra una actividad
frenética que la televisión oficial jamás se atrevería a reportar. Jets privados con matrículas ocultas encendían motores en pistas clandestinas, mientras caravanas de camionetas blindadas transportaban cajas cuyo contenido no era otro que el oro extraído ilegalmente del arco minero. Esta generación dorada, que nunca empuñó un fusil en la montaña ni participó en el golpe de 1992, se enfrentaba de repente a la cruda realidad de que sus pasaportes diplomáticos y sus redes de contactos ya no ofrecían protección alguna. La caída del patriarca significó la exposición inmediata de un entramado financiero tan complejo como perverso. Investigaciones previas de periodistas como Castro Ocando habían documentado por décadas la existencia de miles de millones de dólares ocultos en paraísos fiscales, pero fue en las horas posteriores a la captura cuando la arquitectura de este fraude masivo comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las filtraciones de inteligencia sugieren que en solo 6 horas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con agencias europeas, logró congelar más de 3.500 millones de dólares vinculados a los hijos de la cúpula. No se trataba solo de dinero en efectivo, eran propiedades en el sur de la Florida, yates de lujo anclados en el Mediterráneo y participaciones en empresas de energía que servían de fachada para el lavado de activos. El video muestra la desesperación en los rostros de los operadores financieros que, al intentar acceder a las cuentas encriptadas, encontraban el mensaje de bloqueo por parte de la Red Mundial de Pagos. El papel de Cilia Flores y su entorno familiar es fundamental para entender la magnitud de esta debacle. Considerada por muchos como el verdadero cerebro detrás de la estructura de poder, su captura junto a Maduro dejó a sus sobrinos y aliados más cercanos sin la sombra que los protegía de la justicia internacional. El flujo de información que comenzó a emanar de los servidores confiscados en Miraflores reveló cómo se gestionaban los contratos petroleros y las ventas de crudo a través de intermediarios rusos y turcos para evadir las sanciones. Lo que la televisión no mostró fue la traición interna. En su huida, varios de estos herederos intentaron negociar su propia inmunidad, entregando las coordenadas de las caletas de dinero y los nombres de los testaferros que aún operaban en suelo extranjero. La solidaridad revolucionaria, tan pregonada en los discursos, se evaporó al primer contacto con el frío acero de la realidad jurídica. Este colapso no fue solo financiero, sino también moral y estratégico. Los hijos de la revolución se convirtieron en parias internacionales en cuestión de minutos. El video filtrado documenta cómo algunos de estos individuos fueron retenidos en aeropuertos de terceros países al intentar ingresar con identidades falsas, evidenciando que la red de seguridad diseñada por el G2 cubano tenía grietas profundas que fueron aprovechadas por la inteligencia occidental. La narrativa de resistencia se transformó en una crónica de fuga y sálvese quien pueda. Mientras tanto, en los barrios de Caracas, la gente observaba cómo aquellos que predicaban el socialismo huían con las riquezas de una nación saqueada, marcando un punto de no retorno en la psique colectiva del venezolano. La justicia, por primera vez en un cuarto de siglo, dejaba de ser un concepto abstracto para convertirse en una fuerza tangible que perseguía a cada miembro del árbol genealógico del poder. Con el líder principal fuera de la ecuación y bajo custodia federal en aguas internacionales, el epicentro del drama geopolítico se desplazó hacia una figura que siempre prefirió las sombras de los cuarteles y el mazo de la represión, Diosdado Cabello. El video filtrado de las cámaras de seguridad del complejo militar de Fuerte Tiuna, capturado apenas 2 horas después de la extracción de Maduro, revela una escena de tensión eléctrica que la televisión oficial nunca mostraría. Se observa a Cabello caminando de un lado a otro en una sala de situación rodeado de generales cuyos rostros reflejaban el pavor de quien se sabe abandonado por su protector. En este punto,
La inteligencia occidental y los analistas estratégicos coinciden en un diagnóstico letal. Diosdado se encontraba ante una decisión histórica, pero con una diana invisible marcada en la frente. Su base de poder, construida sobre el control absoluto de las fuerzas de seguridad y el ala más radical del Partido Socialista Unido de Venezuela, se resquebrajaba ante la realidad de que él también figuraba en las mismas acusaciones de narcotráfico que llevaron a la captura de su compañero de ruta. Lo que no se vio en los reportajes matutinos fue la guerra interna que estalló entre las facciones sobrevivientes, mientras Cabello intentaba consolidar un mando militar para lanzar una contraofensiva. La facción liderada por los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge buscaba una vía de comunicación con los emisarios estadounidenses. El video muestra intercambios gestuales agresivos entre los escoltas de ambos bandos en los pasillos del palacio. Para los analistas, esta división es el resultado de años de una economía de guerra donde los recursos se agotaron y solo quedaba el instinto de supervivencia. Delcy Rodríguez, vista como un perfil más técnico y negociador, representaba para muchos militares la única posibilidad de una transición controlada que no terminara con todos ellos en celdas de alta seguridad en Nueva York. Sin embargo, para Cabello, cualquier negociación que no lo incluyera como pieza central era considerada una traición suprema, una sentencia de muerte política y física. La estrategia de los Estados Unidos, articulada bajo la mirada vigilante de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, fue clara desde el primer minuto del vacío de poder. Estabilización, recuperación y transición, pero sin los elementos radicales que convirtieron al país en un puente para el crimen organizado transnacional. En las imágenes filtradas se puede apreciar cómo el flujo de información externa comenzaba a minar la moral de la tropa. Los oficiales de rango medio, al ver que los mandos superiores estaban más preocupados por salvar sus activos y negociar amnistías que por defender un ideal ya inexistente, empezaron a abandonar sus puestos. El video documenta deserciones masivas en los puntos de control clave de la capital, donde soldados de apenas 18 y 19 años dejaban sus uniformes y fusiles para fundirse entre la población civil que ya celebraba en las calles. Este fragmento del video filtrado es quizás el más revelador sobre la psicología del poder en su fase terminal. Se escucha a un alto mando militar gritar por un teléfono satelital que la cadena de mando se había roto, que las órdenes de Caracas ya no llegaban a las regiones y que los gobernadores locales estaban negociando por su cuenta con líderes de la oposición y enviados extranjeros. La imagen de Diosdado Cabello, solo en un rincón de la sala, observando un monitor que mostraba el USS Iwo Jima navegando hacia el norte, es el símbolo del colapso de un modelo que duró 26 años. La guerra interna no era por el país, sino por quién sería el último en apagar la luz y quién tendría el valor de entregar a los demás a cambio de un retiro silencioso en algún país que no tuviera tratado de extradición. La decisión de Cabello definiría no solo su destino personal, sino la posibilidad de evitar una guerra civil en un país que ya no tenía fuerzas para seguir sangrando. El reloj marcaba las 10 de la mañana en Washington cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió el comunicado que el mundo esperaba, pero que nadie creía posible ver en esta década. Mientras tanto, el video filtrado del traslado mostraba una fase mucho más técnica y fría. El transbordo de Nicolás Maduro desde el buque de guerra a un avión de transporte militar de largo alcance C-17 Globemaster III. Las imágenes, captadas desde un ángulo cenital, permiten ver el despliegue de seguridad en una pista de aterrizaje no revelada en Puerto Rico, que sirvió como escala técnica antes del salto final hacia la costa este estadounidense. En este punto de la narrativa, la importancia de los datos económicos se vuelve vital para entender por qué la resistencia fue mínima.
El Producto Interno Bruto de Venezuela se había contraído un 80% en los últimos 10 años, dejando al Estado sin capacidad para financiar una guerra de guerrillas o un sostenimiento prolongado de la lealtad militar. La captura no fue solo un golpe de fuerza, sino el resultado del estrangulamiento financiero de una maquinaria que se quedó sin combustible. Lo que no se vio en las noticias de la tarde fue el interrogatorio preliminar a bordo del avión. Según fuentes de inteligencia citadas en informes clasificados, los analistas del Centro de Actividades Especiales de la CIA y agentes de la DEA comenzaron a presentarle a Maduro las pruebas irrefutables acumuladas durante 2 décadas. No se trataba solo de las acusaciones de narcoterrorismo y el tráfico de toneladas de cocaína a través del cártel de los soles, sino de la red de lavado de dinero que involucraba bancos en Europa y Asia. El video filtrado muestra un momento de silencio absoluto dentro de la cabina del avión, donde el exmandatario, ahora despojado de sus insignias de poder, observa una serie de documentos que detallan las cuentas bancarias secretas de sus colaboradores más cercanos, muchos de los cuales ya habían pactado con la justicia estadounidense semanas antes de la operación. Esta es la gran revelación de la filtración. La operación no comenzó esa noche de enero, sino que fue el clímax de una traición orquestada desde el círculo íntimo del palacio. En el ámbito regional, el impacto fue un terremoto de magnitudes incalculables. Los gobiernos de Colombia y Brasil activaron protocolos de seguridad máxima en sus fronteras ante el temor de una ola migratoria masiva de militares leales al régimen que buscaban escapar de la justicia. Sin embargo, lo que muestran las cámaras térmicas de la vigilancia fronteriza es un flujo constante de oficiales de bajo rango, entregando sus armas a cambio de alimentos y protección. La caída de la cúpula dejó a la estructura del Estado venezolano en un estado de parálisis motriz. El video del traslado documenta cómo, al llegar a la base aérea de Andrews, Maduro fue recibido por un equipo de marshals federales. No hubo alfombras rojas ni honores militares, solo el sonido metálico de las cadenas de pies y manos que marcaban el inicio de su vida como el detenido número 1611 en el sistema penitenciario federal de máxima seguridad. Este capítulo del video filtrado cierra con una toma de la silueta de Nueva York en el horizonte, mientras el helicóptero que transportaba al detenido hacia el Centro Correccional Metropolitano sobrevolaba la Estatua de la Libertad. El simbolismo es potente y deliberado. Los analistas internacionales sugieren que este nivel de detalle en la filtración del video tiene como objetivo enviar un mensaje claro a otros líderes de la región que mantienen estructuras de poder similares. La tecnología, la inteligencia financiera y la voluntad política de una superpotencia pueden desmantelar en horas lo que tomó décadas construir. La televisión mostró el titular, pero el video filtrado mostró la fragilidad humana y logística de un sistema que se creía eterno. La era del chavismo, entendida como una fuerza de choque geopolítica en el hemisferio, terminó formalmente en ese helipuerto de Manhattan, dejando tras de sí un país en ruinas y una montaña de evidencias legales que tardarán años en procesarse. El acto final de este drama geopolítico no tuvo lugar en las selvas venezolanas ni en los pasillos de Miraflores, sino en la sala de un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York. El video filtrado del traslado culmina con la imagen de un Nicolás Maduro entrando en la sala de audiencias, vestido con el uniforme caqui de los detenidos federales, una estampa que simboliza el fin de una era para toda América Latina. El juicio, calificado por los expertos como el más importante desde el proceso contra Manuel Antonio Noriega en 1990, no solo buscó sentenciar a un individuo, sino desmantelar judicialmente toda la estructura del cártel de los soles. Las pruebas presentadas, que incluyen grabaciones de audio y testimonios de antiguos aliados cercanos, revelaron cómo el Estado venezolano fue
transformado en una plataforma logística para el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia los mercados internacionales. Lo que la televisión comercial no pudo capturar fue el silencio sepulcral que reinó en la sala cuando se proyectaron los mapas de las rutas aéreas y marítimas que operaban bajo la protección directa de la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras el proceso legal avanzaba en el norte, en Venezuela se iniciaba una reconstrucción que muchos consideraban imposible. Con la cúpula del poder capturada o en fuga, el Consejo de Transición, apoyado por una coalición internacional y figuras de la oposición interna, comenzó a levantar las barreras que asfixiaron la economía por más de 2 décadas. El video filtrado cierra con tomas de satélite que muestran el levantamiento de los bloqueos en los puentes fronterizos con Colombia, permitiendo la entrada masiva de ayuda humanitaria y suministros médicos que habían sido negados por años. La reapertura económica trajo consigo el regreso de las principales compañías petroleras mundiales bajo un marco legal que priorizaba la transparencia y la auditoría internacional. Analistas económicos sugieren que la recuperación del Producto Interno Bruto venezolano podría alcanzar tasas de crecimiento de 2 dígitos en los primeros 5 años de la transición, siempre y cuando se logre desarticular completamente a los grupos armados irregulares que aún operan en el arco minero. El impacto de la captura de Maduro resonó profundamente en el eje Moscú, Teherán y Pekín. Venezuela, que durante años sirvió como el puerto seguro de las potencias euroasiáticas en el Caribe, cambió su alineación estratégica hacia una postura de neutralidad pragmática. El video filtrado sugiere que el repliegue de los asesores militares extranjeros fue parte de un acuerdo tácito para evitar un conflicto de mayor escala durante la extracción. Para la geopolítica mundial, esto significó el cierre de un frente de tensión permanente en el hemisferio occidental. La lección que deja este video filtrado es la vulnerabilidad inherente de los sistemas autoritarios frente a la presión combinada de la inteligencia tecnológica, el aislamiento financiero y la erosión interna de la lealtad militar. La imagen del hombre que alguna vez se creyó el heredero eterno de un imperio ideológico, ahora reducido a un número de casos en un tribunal extranjero, es el recordatorio más potente del poder de la justicia internacional. Al final, este registro visual que la televisión no quiso o no pudo mostrar se convierte en el documento histórico más importante del siglo XXI en la región. Muestra que la impunidad, por más blindada que parezca por anillos de seguridad cubanos o armamento ruso, tiene una fecha de caducidad. Venezuela comienza ahora un camino largo y tortuoso hacia la reinstitucionalización, con millones de ciudadanos regresando de un exilio forzado para reconstruir lo que fue saqueado. El video filtrado del traslado de Maduro no es solo la crónica de una detención, es el acta de defunción de un modelo que prometió una utopía y entregó una tragedia. Hoy, mientras los tribunales neoyorquinos dictan sentencia, una nación entera respira con la esperanza de que los errores del pasado no se repitan y de que la libertad, una vez recuperada, sea protegida con la misma vigilancia con la que hoy se custodia al hombre que intentó arrebatarla para siempre.